laiguana.tv. 10 años de verdad. Es un concepto global que describe un proceso de salud-enfermedad de alcance global, pero nuestros territorios, nuestros países atravesaron epidemias. Okay. Cada epidemia tuvo poblaciones particulares, momentos particulares, contextos particulares, situaciones y también particularidades sociodemográficas, socioeconómicas, también digamos, de las capacidades de los sistemas de salud. En ese marco yo creo que Venezuela, digamos, en particular, es difícil de compararla con el resto de Latinoamérica por distintas razones, digamos. La primera, no se olviden que Venezuela en gran medida estaba bastante desconectada en términos de la conectividad aérea, sí, etcétera, etcétera, con lo cual el brote epidémico en Venezuela, digamos, eso fue como una especie de proceso de protección, digamos, es decir, sí, el brote epidémico fue mucho más tardíamente que en el resto de Latinoamérica y el Caribe, que rápidamente el brote epidémico se produce, ¿no?, en las clases sociales más pudientes por la conectividad aérea y muy rápidamente después se expande en todo el resto de nuestros países, ¿no?, incluso en las islas del Caribe, digamos. Entonces creo que ese fue un proceso de protección. Un segundo proceso, me parece que en la dinámica, al no producirse esa dinámica, claro, Venezuela tuvo un comportamiento más epidémico quizás de finales del ciclo del año 2020, principio del 2021, que tuvo, ¿no?, como el pic, digamos, como la crisis epidémica más importante, justamente en un momento donde el resto de la región estaba como en baja de casos, es decir, lo encontró como a contramano de lo que estaba pasando con los ciclos epidemiológicos estacionales. Creo que eso también le generó cierta protección. Y después creo que también un poco la territorialización de alguna respuesta, es decir, de los operativos, de acompañar los procesos de todo el reingreso migratorio que tuvieron en la frontera, de los operativos más territoriales. No tanto, un poco uno de los grandes errores que ha tenido Latinoamérica en general, pudiéramos poner caso por caso. Claro, yo te diría que la pandemia y nuestras epidemias fueron una especie de copia y pega, Todos más o menos hicimos lo mismo, todos teníamos un mismo lenguaje, contábamos enfermos, muertos y cartografiábamos toda la teoría del contagio del siglo XV. Tuvimos una geopolítica de imitación, es decir, todo lo que hacía el norte global, veíamos lo que pasaba en Europa, en Estados Unidos y demás, y copiábamos y pegábamos. Eso creo que hay un replanteo ahí de mirar qué ha pasado con eso. También por todo un planteamiento que hay de la seguridad sanitaria global, que es toda una mirada de que las enfermedades del sur, los patógenos, producen riesgos de seguridad nacional para el norte, entonces hay que ver cómo vigilamos mejor los patógenos y las enfermedades en el sur, digamos, y en estos países y supuestamente norte, digamos, entonces eso hizo también que tuviéramos, si quieres, una sobredimensión sobre la epidemia. Con esto no estoy diciendo que el SARS-CoV-2 no fue una pandemia, el SARS-CoV-2 era una novedad virémica o epidemiológica con alcance global bien significativo. Ahora, cuando yo miro objetivamente el primer año del SARS-CoV-2, las muertes fueron 1.7 millones, digamos, ¿no? El total de acumulados fueron de 6 millones en 2 años. Claro, si yo les dijera, ¿esto es grave o no es grave? Claro, alguien que te dice, bueno, hubo 6 millones de muertes en 2 años del SARS-CoV-2 como virus respiratorio, claro, nadie pudiera decir, sí, gravísimo, digamos. Claro, una muerte siempre es grave. Ahora, claro, si yo dijera, mira, pero ¿quién te dijo que en los últimos 10 años hubo, no sé, 30 millones de muertes por neumonías, digamos? Porque se nos morían 3 millones de personas por neumonías al año, digamos. Es decir, lo que trato de ubicar, el SARS-CoV-2 en el total de todas las causas, por todas las muertes, llegó al 3% en el 2020 y llegó un poquito más, casi al 5% de todas las causas de muerte a nivel global, en el 2021. Entonces creo que hay que volver a ubicarlo en el lugar que tuvo el SARS-CoV-2 como novedad virémica. Y en ese caso, me parece que también un poco Cuba, Venezuela y algunos otros espacios, lo que nos enseñan también es a la necesidad de construir estrategias propias, es decir, lo que nosotros a veces llamamos soberanía sanitaria, ¿no? Es decir, cómo construir estrategias de política sanitaria, de respuestas, basadas en nuestras propias capacidades y no en importar enlatados, recetas o formas de cómo imitar y reproducir, ¿no? O sea, sino pensar estratégicamente, epidemiológicamente, sanitariamente, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras propias capacidades de ciencia y tecnología, de acuerdo a nuestros propios
propios, digamos, disposiciones y también Los saberes, ¿no? a nuestros propios sistemas de saberes. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.